Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Bárbara y les doy la bienvenida a un nuevo podcast del Colegio y Liceo San Isidro. Antes de comenzar con la charla y contarles un poco más sobre nuestro invitado, les quería contar dos acontecimientos súper importantes para nuestra comunidad. Primero que nada, que se cumplen 150 años de presencia salesiana en Uruguay y también que el colegio está cumpliendo sus 145 años de acá el Colegio San Isidro de las Piedras. Así que nada, bueno, antes de comenzar le doy la palabra a Lucho. Mi nombre es Lucho Pizorno y estamos acá con Francisco Lezama, el inspector de los salesianos. ¿Cómo andan, Lucho, Barbie? ¿Todo bien? Todo bien, genial, Qué me lindo alegro estar acá, mucho. en este patio. Bueno, antes de comenzar y para romper un poquito el hielo, una pregunta clave que siempre hacemos, que cómo te gustaría que te llamemos en esta charla, si Francisco, Padre, Pancho, como vos prefieras. Mirá, me da lo mismo como me digan, pero una cosa curiosa con esto es que a mí todo el mundo me dice Pancho en el mundo salesiano, menos acá en Las Piedras. Mi familia me dice Francisco, los que me conocen de niño adolescente me dicen Francisco, los animadores de aquella época me dicen Francisco, así que dígame Francisco y Bien, mi mamá va a estar contenta porque es como le gusta que me digan. Bien, para marcar ese nombre tan lindo, bueno, me alegro. Ahora sí, antes de hablar sobre los 150 años de presencia salesiana, podríamos hablar un poco de la historia que hay detrás de esto y porque capaz hay mucha gente que escucha esto y no tiene mucha idea de por qué 150 años después nosotros seguimos hablando de este tema y por qué es tan importante para nuestra comunidad y para los salesianos en general. Así que podríamos poner como primera pregunta ¿qué es tan importante para nosotros los salesianos y qué fue lo que pasó en aquel momento hace 150 años que marcó esta historia. Mira, si será importante, fíjense que nosotros estamos festejando 200 años, el bicentenario de Uruguay, y 150 con los salesianos. Es un montón en la historia del Uruguay. Y al mismo tiempo, para la historia de los salesianos es muchísimo, porque solamente un año antes los salesianos habían ido a Argentina y el siguiente país fue Uruguay. Realmente Uruguay y Don Bosco están muy relacionados. Estaba Don Bosco vivo en ese momento. Entonces, realmente para nosotros es muy importante celebrar esto porque es una larga historia, pero sobre todo porque esta historia sigue encendida todavía hoy. Entonces, por eso queremos festejarlo. Bueno, muy bien. ¿Es posible vivir el espíritu salesiano sin ser sacerdote, religioso? ¿Es posible? Mira, yo te podría responder que sí, porque es lo que pienso, pero además la respuesta es en tanta gente que hay acá alrededor, en Las Piedras y en tantos lugares que tiene la camiseta, tiene el corazón de Don Bosco, y entonces realmente creo que la respuesta la dan estas vidas por sí solas. Sí, en eso tenés mucha razón, que somos una cantidad de personas y que como que todas nos marcamos por ese carisma que nos representa tanto. Y también por otro lado te queríamos preguntar, porque nosotros sabemos que vos sos inspector de los salesianos, pero capaz que sabemos mucho del nombre, pero no tanto qué cargo así tenés y qué es lo que haces para los salesianos en Uruguay. Claro, mirá, Don Bosco cuando armó la congregación salesiana, la dividió en provincias, como todas las congregaciones religiosas. Pero en ese momento estaban muy mal vistas las congregaciones de religiosos. Entonces le puso todos nombres que tienen que ver con la educación. Entonces a la provincia le llamó inspectoría y al que estaba al frente le llamó inspector, porque era un nombre que sonaba más educativo y quedó el nombre. No es muy simpático el nombre. No, la verdad bueno. que no, porque parece como que estás inspeccionando. Pero en realidad es al final, ¿de qué se trata? De ser el animador en última instancia de todo el Uruguay salesiano, que es un montón, pero tratamos de llevarla con dignidad. Muy bien. Felicitaciones por eso. Bueno, te queríamos preguntar qué lugar forma el Colegio San Isidro acá en Las Piedras. Y ocupó, más que nada. Está muy buena esa pregunta. Vos sabés que cuando Luis Lasaña se le ocurrió empezar a expandirse, porque estaban en Villa Colón, ¿verdad? Ahí en el Colegio Pío. Ustedes dijeron 150 de los salesianos en Uruguay, Colegio Pío, 145 del Colegio San Isidro. ¿Qué pasó en esos 5 años? Bueno, que Lasaña tenía tremendas ganas de continuar creciendo. Le ofrecieron la parroquia San Isidro. Y entonces, desde Buenos Aires, le decían, no, Lasaña, no crezcan, no está para crecer la cosa, tenemos que consolidar lo que tenemos. Y entre Jacinto Vera, que era el obispo, y Luis Lasaña dijeron, no, esto tiene que seguir creciendo. Vino a conocer Las Piedras, le encantó. Y yo creo entonces que hay atrás del Colegio San Isidro, del origen del Colegio San Isidro, hay mucho coraje, hay mucha valentía y eso marca desde el origen, ¿no? El coraje para mirar más allá. Bien, qué importante eso que contás. También podríamos decir que
porque la misión de las salesianas también es eso de educar, de dar un paso más allá. Entonces te queríamos preguntar para vos, ¿qué características decís que tienen esas personas que conforman la educación salesiana en nuestro país? Sí, yo pienso que la primera característica es esto que yo decía recién, que es este deseo de no contentarse con lo que hay, sino de aspirar siempre a más, este espíritu misionero que nosotros decimos, de querer llevarle a otros lo que nosotros compartimos. Para mí eso es algo muy salesiano y que no tiene fronteras. Digo, si no me quedo tranquilo acá, si yo sé que hay jóvenes en otro lado que necesitan educación, que necesitan confianza, que necesitan la fe. Y bueno, y por ahí está un poco todo lo que tiene que ver con ser salesiano. Un corazón totalmente apasionado por los gurises, totalmente apasionado por la misión. Bueno, nos ponemos en el pasado. ¿En qué lugar reconocería Don Bosco su sueño? Bueno, uno sin duda es ese momento en que los salesianos decidieron venir a Las Piedras. Recordemos también con las salesianas, que vinieron también desde el principio, antes que los salesianos, y que comenzaron esa presencia fuerte acá. Y en el momento en que dicen, bueno, no es solo la parroquia, necesitamos un colegio también, porque para nosotros la educación es la manera que tenemos de servir a los jóvenes. Y después yo pienso que siempre que aquí en Las Piedras, que ha sido siempre una ciudad de mucha integración, porque estaban los que estaban desde el principio, los migrantes que fueron llegando, los que vinieron a las quintas a trabajar, los migrantes. Las Piedras ha sido siempre una ciudad de mucho movimiento, de mucha integración, y siempre que el San Isidro fue un lugar de encuentro y de integración, ahí se realizó el encuentro de Don Bosco. Muy bien, muchas gracias. Bien, genial. Por otro lado, ahora que estamos hablando de esto de mirar hacia atrás, también te queríamos preguntar, viene con mucho por lo que estamos hablando, cómo era un poco hace 150 años atrás el punto de vista como más social de la congregación, de los salesianos, si era como es actualmente. Bien, yo diría que en lo esencial era el corazón de Don Bosco, latiendo con mucha fuerza, esa pasión por la educación, esa pasión por ir hacia los gurises que más lo necesitaban. En eso es exactamente lo mismo. Ahora, sin duda que si algo ha caracterizado a los salesianos es tratar de ir siempre al ritmo de los jóvenes y de lo que los tiempos van marcando. Entonces, sin duda que si uno mira el patio salesiano hoy, hay muchos cambios, toda esta tecnología que nos está rodeando, el mismo hecho de algunas apuestas fuertes que hacemos hoy, por ejemplo, a la ecología integral, que tiene que ver con una sensibilidad que tenemos hoy, y tantas otras apuestas tienen que ver con el avance o con el progreso que tiene la congregación. Pero en lo esencial es lo mismo, el sueño de Don Bosco de confiar en los gurises. ¿Qué significa para vos formar parte de la historia y ser inspector precisamente durante este aniversario? Es tremenda emoción. Está muy buena esa pregunta porque nunca me la habían hecho. Y cuando tomé conciencia, cuando me pidieron para ser inspector, que arranqué en 2024, que en este tiempo iba a caer este aniversario, para mí fue muy emocionante porque a mí siempre me ha gustado mucho la historia, me ha alimentado mucho mi entrega a la historia, pero además sueño realmente con un Uruguay salesiano cada vez más presente, adaptándose a este momento, viviendo con entrega la pasión de Don Bosco, y eso me parece que es lo más importante que podemos vivir en este aniversario. No solo mirar para atrás, sino mirar para atrás para encender el presente y para proyectarnos al futuro. Muy bien. Claro, genial. Vos hablas de esa historia que coincide justamente con nuestro lema, esa historia encendida que se mantiene a pesar de los años, de que sentimos todavía esa calidad de Don Bosco que cruzó fronteras, que llegó hasta nosotros. Entonces, ¿cómo vivís hoy actualmente o en qué ves más reflejado ese lema de esta historia encendida? Bueno, una de las cosas lindas que tiene el servicio que me toca hacer, que tiene algunas que no son tan lindas, pero una de las más hermosas es poder recorrer todo el Uruguay salesiano, conocer los oratorios, las capillas, las parroquias, las obras sociales, los colegios, y realmente a mí me alimenta muchísimo encontrarme que este sueño de Don Bosco, que uno dice así en general, después concretamente son personas entregando su vida por la educación de los jóvenes, y eso realmente a mí me emociona un montón. En cada lugar que voy, poder descubrir cómo Don Bosco se hizo presente allí
y que realmente está transformando vidas. Yo cuando veo y digo, la vida de estos gurises, de estas gurisas que están acá, sería distinta si no hubiera llegado Don Bosco a este lugar. Y eso para mí hace que todo valga la pena. Hasta ahora venimos hablando de esta historia encendida y de cómo Don Bosco tuvo la oportunidad de cruzar fronteras y llegar a Uruguay. Entonces, capaz que nosotros estamos hablando, pero algunas personas que nos escuchan todavía no saben quién es Don Bosco. Entonces, hay capaz que en 2, 3 palabras, como caracterizar esa imagen de Don Bosco que nosotros tenemos. Bien, Don Bosco, cura italiano de la ciudad de Turín, en Italia, donde realmente impactó muchísimo la revolución industrial y donde muchos gurises quedaron en la calle, sin educación, sin trabajo, en las cárceles, y eso a Don Bosco lo conmueve muchísimo y empieza a vivir, a poner en práctica y después a sistematizar un sistema educativo, una propuesta educativa que se basaba en la confianza en eso de lo que son capaces los jóvenes. Eso revolucionó Turín y se expandió en todo el mundo. Hoy estamos en más de 130 países y realmente ha llegado hasta el último rincón del planeta, y acá en Uruguay fuimos de los primeros países en recibir el carisma salesiano. Realmente es una bendición y que nos conecta con este Don Bosco, que a veces pasa que las familias que no saben y que escuchan que los niños vienen hablando, es el cumpleaños de Don Bosco, festejamos a Don Bosco, le parece que Don Bosco está vivo. Y sí, Don Bosco está vivo, murió en 1888, pero para nosotros es una presencia muy real. Bueno, te queríamos preguntar una frase muy conocida de Don Bosco, que es: la educación es cosa del corazón. Es una frase hermosa de Don Bosco y que refleja algo de cómo él sentía la educación. No sobre todo como algo intelectual, no sobre todo como transmitir ideas, sino sobre todo como llegar a lo profundo de la persona. Del corazón del educador al corazón del chiquilín, de la chiquilina, ahí se produce lo más importante de la educación, que es lo que transforma la vida. Y por eso Don Bosco nos dejó este sistema que llamamos sistema preventivo y que es nuestra manera de mirar la vida y la educación. Bien, qué lindo. Vos, como vos decís, Don Bosco siempre tuvo eso de poner a los jóvenes en el centro, y capaz que actualmente hoy vemos muy distinto a como era antes. A veces los jóvenes solemos no participar o no vivir tanto la fe como se vivía. Entonces esa es una muy buena pregunta, si vos coincidís con esto o qué aspectos sentís que cambiaron con respecto a los jóvenes de hoy en día. Mira, yo tengo una mirada en ese sentido muy, muy positiva. Yo creo realmente, además, que la búsqueda de Dios y la búsqueda de un sentido de la vida es algo de toda persona humana, de todas las épocas y de todas las culturas, porque es algo que todos llevamos en el corazón. Y creo que los jóvenes de hoy son realmente buscadores de un sentido, buscadores de una vida también espiritual, que quizás las respuestas que tenemos para ofrecerles no son las mejores, las que veníamos usando, y tenemos que ser un poco más creativos a la hora de proponer un camino para el encuentro con Dios. Pero realmente no solamente es una idea, lo conozco por mi contacto con los jóvenes, que esto es así, que tienen una gran búsqueda, una gran apertura y que están deseando que alguien los acompañe a vivir esta experiencia. Sí, totalmente. Muy bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué podríamos aportar nosotros los jóvenes para seguir manteniendo viva el espíritu salesiano? Me encanta esta pregunta, porque además generalmente me piden, las preguntas son de reclamo, no de qué podemos aportar nosotros, así que me encanta la pregunta. Mira, yo creo que lo más importante, y esto lo decía Don Bosco también, es que el joven esté dispuesto a buscar su misión en la vida, que el joven esté disponible para lo que Dios le pida sobre su vocación y su misión en la vida. Cuando un joven está disponible, ocurre la magia, ocurre el milagro, ocurre las cosas más impresionantes que hemos visto. Don Bosco fundó la congregación no con otros curas, la fundó con jóvenes, con gurises. Y yo creo que esa es la clave también para hoy. Si los jóvenes de hoy siguen abriéndose a lo que la sociedad necesita, a lo que los más pobres necesitan y a lo que Dios le pide, está todo listo. Bien, como vos decís, eso de que los jóvenes tuvieron las ganas de poder ayudar a Don Bosco y de formar parte de esa congregación. Entonces, siguiendo un poco con el tema de los jóvenes, capaz que hay alguno que está escuchando o que
siente que todavía no pudo encontrar su misión, su vocación, o mínimo con respecto a lo estudiantil, o qué carrera elegir, o cosas por el estilo, ¿qué consejo le darías así vos, desde tu lugar, para que pueda encontrar esa misión o que por lo menos no se sienta abrumado, cosa que nos pasa a todos y es re normal, pero ¿qué consejo daríamos? Es re natural que estas cosas nos abrumen, nos preocupen. Yo un consejo que doy es: las cosas buenas llevan tiempo. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo está a un clic, todo está a un pasito, pero en realidad las cosas buenas llevan tiempo. Entonces, tomar una buena decisión sobre la vida lleva tiempo. Y lo segundo, nunca es solo. Pero por más de que es algo muy personal y muy libre, siempre es acompañado. Bueno, nos ponemos en un futuro. ¿Cómo Bien. vos imaginarías la presencia salesiana en el Uruguay y dentro del Colegio San Isidro también? Qué bueno, no tengo mucha vocación de así de adivinador, de adivino, pero me imagino una presencia muy encendida, con mucho protagonismo de los jóvenes y de los laicos. Me imagino un Uruguay salesiano que afronta los desafíos con mucha audacia, que se anima a abrir nuevos frentes. Les cuento una cortita. Hace 5 años, con los salesianos curas somos cada vez menos. Ojalá vuelva a haber un número, pero en este momento somos cada vez menos. Y tomamos la decisión de asumir un nuevo hogar, Casa Baldoco, un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar, que lo tomamos porque hay un montón de laicos y laicas con la camiseta recontrapuesta y que han asumido esa misión. Y ahora tenemos 2, Casa Baldoco y Casa Pinardi. Entonces yo digo, animémonos a soñar a futuro. Así como cuando Lasaña quiso venir acá a Las Piedras y le dijeron, no, hay que estar tranquilo, consolidar, no nos enloquezcamos, hablar cosas nuevas. Y Lasaña dijo, sí, Don Bosco lo haría. Bueno, yo digo, también acá Don Bosco lo haría. Y si vemos que hay un frente donde hay jóvenes que están necesitando y que nosotros los salesianos no estamos llegando, animémonos a soñar. Eso es lo que yo sueño. Y lo mismo, a la escala, lo digo, de Las Piedras. Ojalá, como colegio y como presencia salesiana de Las Piedras, tengamos esa capacidad de animarnos a lo que tengamos que cambiar en las estructuras que ya tenemos, y también de salir hacia afuera para poder llevar el sueño de Don Bosco a quien más lo esté necesitando hoy acá en Las Piedras. Bueno, para terminar esta charla vamos a hacer un estilo de ping-pong de preguntas y respuestas Buenísimo, rápidas. Lo rápidas. primero que te nazca. Dale. Así que empezamos. Don Bosco en una palabra. Confianza, El San Isidro en una palabra. cercanía, Un recuerdo de Las Piedras. la fiesta de la vendimia. Una persona que haya marcado mucho tu camino. Silvia, mi catequista en la Casa de la Juventud. Bueno, le mandamos un saludo. Ahora sí. Un lugar del colegio que te traiga buenos recuerdos. El patio. Porque por los juegos que viví acá, por todo lo lindo que compartí, y porque acá fui ordenado sacerdote. No fuimos ni al templo, ni a un lugar cerrado, nos la jugamos, y fui ordenado sacerdote en esta cancha de fútbol. El así patio. que los mejores recuerdos. Bien, una característica que no pueda faltar en un educador salesiano. Alegría. Una enseñanza que te haya dejado los jóvenes. Bueno, a mí una enseñanza que me dejaron los jóvenes es que hay que confiar. Incluso cuando todo parece... Perdido. Cuando todo parece que te dice que no y que tenés que sospechar. No, hay que confiar. Una frase o mensaje para toda nuestra comunidad salesiana. Realmente confiemos en María Auxiliadora y en Jesús y veremos lo que son los milagros. Bien, y para terminar, un deseo para los 145 años del Liceo y Colegio San Isidro. Bueno, de verdad lo que deseo para toda la comunidad educativo-pastoral del Colegio y Liceo San Isidro es que se pueda vivir esto del lema de una historia encendida, que realmente el San Isidro pueda tener esa fuerza que le da el corazón salesiano para hacer real y actual el sueño de Don Bosco en este tiempo, con todos los desafíos Bien, que eso trae. genial. Bueno, muchas gracias, Francisco, por poder conversar con nosotros y por enseñarnos un poco más de lo que fue la vida de Don Bosco y este sueño que cruzó fronteras. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y realmente para mí es precioso poder haber podido charlar con ustedes y conectarme también con tanta gente querida de acá, de mi ciudad de Las Piedras.